Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte de la discusión sobre la ley de Ampère. En esta segunda parte vamos a estar calculando el campo magnético que produce un toroide y el campo magnético que produce un solenoide. Bien, vamos a usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético que produce un toroide. Un toroide se considera como un dispositivo que se usa a menudo para crear un campo magnético uniforme en alguna región encerrada. El dispositivo consiste de alambre conductor enrollado alrededor de un anillo que está hecho de un cierto material no conductor. En el ejercicio que se presenta, se asume que el toroide tiene n vueltas de alambre y el ejercicio nos pide encontrar el campo magnético en la región ocupada por el toroide a una cierta distancia r desde el centro. ¿Okay? Así que nuevamente escribimos la ley de Ampère, ¿verdad? El integral de B punto ds a lo largo de cierto camino C es igual a mu sub 0 multiplicado por la corriente encerrada por ese camino C. En este caso, pues se asume que por simetría la magnitud del campo magnético tiene que mantenerse constante alrededor de un círculo de radio R en el interior del toroide. No solamente eso, se asume que la dirección del campo magnético es tangente a ese círculo. Si asumimos que eso es así, entonces B por ds se convierte en B por ds por el coseno del ángulo 0 y entonces el lado izquierdo de la ley de Ampère se convierte en el integral por un cierto camino C de B de S. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. No solamente eso es cierto, sino que como la magnitud del campo B es uniforme, se puede sacar afuera de el integral y entonces lo que tenemos es que B por el integral por ese camino C de todos los ds es mu 0 por la corriente encerrada. Y eso rápidamente nos lleva a que el campo B por 2pi R es igual a mu 0 por la corriente encerrada. Pero si se fija, ¿verdad? Si ese camino C es ese círculo de radio igual a R, por el interior de ese camino C hay n vueltas de alambre. Así que, por tanto, la corriente encerrada por ese camino C es n, y si cada alambre tiene una corriente I, pues sería mu sub 0 por n por I. Así que rápidamente podemos despejar para la magnitud del campo magnético y entonces sale que B es igual a mu sub 0 NI entre 2 pi R. Y esa sería
la magnitud del campo magnético en el interior del toroide. Note que la magnitud depende de R y que siendo eso así, el campo no sería uniforme en el interior del toroide. Sin embargo, si si A es mucho más pequeño que el radio de ese toroide, entonces el campo magnético se puede considerar como uniforme. ¿Okay? Así que si A es mucho menor que R, entonces B es aproximadamente constante en el interior. No solamente eso, si usted quiere calcular el campo para puntos afuera de ese toroide, eso es, si usted quiere ver aquí afuera, si usa la ley de Ampere con un círculo de radio R que esté fuera de esa región del toroide, usted va a ver ahora que la corriente encerrada en ese caso es igual a cero, ¿verdad? Porque tantos alambres entran la corriente por aquí como salen por acá. Y, o sea, aquí, yo digo que entran, pero salen, y en el otro lado entran. Y eso entonces nos hace concluir que la corriente encerrada es igual a cero, así que B es igual a cero afuera de la región del toroide. Ahora vamos a considerar el campo magnético de un solenoide. Un solenoide es un alambre largo enrollado en forma de hélice. Podemos asumir que la longitud del solenoide es igual a L y que su diámetro es igual a T, y en el límite en que la longitud del solenoide es mucho mayor que su diámetro, el campo magnético en el interior del solenoide se vuelve uniforme y el campo magnético en el exterior es igual a cero. Eso es, aquí B es igual a cero, B es igual a cero en el exterior, y en el interior las líneas de campo nos están mostrando que el campo magnético es uniforme. Lo que queremos es usar la ley de Ampere para calcular la magnitud del campo magnético en el interior del solenoide. Para hacer eso, vamos a seleccionar este camino que consiste de los segmentos 1, 2, número 3 y número 4. Si se selecciona este camino, el integral de b.ds se puede representar como la suma de 4 integrales. Eso es el integral sobre el segmento número 1 de b.ds y más el 2
B.ds, y así sucesivamente. Este integral se descompone en 4 integrales, ¿ok? Así que B.ds por el segmento número 4. De la figura, si el campo magnético es igual a 0 en el exterior, inmediatamente se puede concluir que el integral número 3 es igual a 0. ¿Okay? Vamos a poner por aquí, número 0. El integral número 2 y número 4 son ambos igual a 0. Y pues la razón ahí es que el campo B en la región en el interior del solenoide está, según estoy dibujando, pero los desplazamientos están perpendiculares a la dirección del campo magnético. Así que, por tanto, el integral número 2 es 0, el integral número 4 es 0, y el único integral que tenemos que calcular es el integral número 1. ¿Okay? Así que la suma de estos 4 integrales es igual a mu sub 0 multiplicado por la corriente encerrada. El integral número 1 se puede encontrar fácilmente como b por el integral de ds a lo largo de ese segmento número 1. Y de la figura, el resultado sería la longitud de ese segmento 1, pero según la figura, la longitud de ese segmento es igual a L minúscula. Así que, por tanto, el integral de la izquierda, como queda como B por L, es igual a mu sub 0 multiplicado por la corriente encerrada. ¿Okay? Entonces, si el solenoide se construye de manera tal que el número de vueltas por unidad de longitud de ese solenoide se representa con n minúscula, eso es, n minúscula es n entre L, entonces inmediatamente podemos decir que en ese segmento de longitud igual a L minúscula hay n alambres y todos ellos llevan una corriente I. Así que, por tanto, inmediatamente sale que B, L minúscula, es igual a mu sub 0 por n minúscula L por I. Entonces, las L se cancelan y nos queda que la magnitud de el campo en el interior de ese solenoide es igual a mu sub 0 n por I, donde, repito, la n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide.